Volviendo a la discusión sobre el secuestro, ahora estoy convencido de que esa fue la más grave derrota política de Vieira en el partido, porque Vieira era también enemigo del secuestro, como lo es Álvaro Delgado, que él acogió en silencio la derrota, sin hacer ruido, como convenía a su papel de dirigente respetuoso de una opinión ampliamente mayoritaria del Comité Central. ¿Por qué está diciendo esto? Dice, recuerdo claramente un debate en el seno, oigan ustedes dónde, del Comité Central del Partido Comunista, cuando Vieira planteó sus dudas sobre la conveniencia de que el movimiento armado utilizara el secuestro como forma de extorsión y financiamiento. Lo manifestó claramente y la sala quedó fría. Pues bien, Álvaro Vázquez, según este autor, y Manuel Cepeda bloquearon, anularon, impidieron que el Comité Central prohibiera a las FARC continuar con la orden, o diesen la orden Siga, señor senador. No necesito 2 minutos porque tengo mucho que decir y en 2 minutos es imposible. Yo les recomiendo mucho a mis oyentes hoy o televidentes, este libro también es extraordinario y no es hecho desde el punto de vista nuestro. Se llama Armas y Urnas, es un académico norteamericano, Dudley. Él sí que narra con detalle la personalidad de quienes desde el Partido Comunista orientaron a las FARC. Por eso, al morir ellos en crímenes que igualmente yo condeno, merecen de inmediato que sus frentes más sanguinarios reciban ese nombre. Me refiero a Teófilo Forero, me refiero a Manuel Cepeda, etcétera, etcétera. Y eso es una corriente política, y esa corriente política, de la mano y en su memoria, es la que hoy quiere poner en el banquillo al más grande luchador de la democracia colombiana, a quien, imbuido de las ideas de la seguridad democrática, puso a Colombia en el camino de recuperar la tranquilidad y la calma y la paz, sin que eso hubiese podido ser posible, dado la traición a un mandato popular del actual presidente de la República. Muchas gracias, señor presidente. Muchas réplica, senador Cepeda. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, yo no voy a negar, no voy a negar que mi tío estuvo aquí en esta corporación y sí, cometió graves delitos y estuvo en la cárcel. Como tampoco estaría bien que usted niegue que su hermano, senador José Obdulio, estuvo trabajando de la mano con uno de los asesinos de Guillermo Cano. Hay que tener la cabeza bien en alto para reconocer las cosas. Eso yo se lo puedo reconocer, pero lo que sí no le puedo admitir a usted es que justifique de manera impúdica el asesinato de mi padre. Porque esa, digamos, esa frasecita que tienen ustedes y que se la escuché también al expresidente Álvaro Uribe, de que esta gente merecía, se ganó su muerte, se ganó su genocidio, pero que condenamos y por supuesto no hay muerte que se pueda justificar, eso es una impúdica justificación de una atrocidad. Y eso demuestra la calaña moral suya. Usted es un hombre cobarde, es un hombre que no tiene un sentido de humanidad. Y claro, yo entiendo que eso a usted lo pueda poner nervioso, pero eso no quita lo cierto de lo que estoy diciendo. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Macías. Señor presidente, siempre se disfrazó esto a donde estamos concurriendo. Siempre se negó que esto era un debate personal. Lo dijimos desde un comienzo, desde que se presentó aquella proposición aquí en la plenaria. Hoy
quedó comprobado absolutamente que se trataba efectivamente de un debate personal, pero además un debate de odios, porque aquí se reclamó que dejemos el odio. Después de los insultos, las infamias, las calumnias, dicen dejemos el odio. ¿Y qué es o era un debate impulsado por la FARC? Claro que sí. Su vocero lo propició, su vocero en el Congreso. Y auspiciado por el gobierno también que sí. Desde esta mañana, muy preocupado el ministro Cristo, no lo veo ahora, salió a decir que esto era una cortina de humo y que el presidente Uribe, hoy senador Uribe, actuaba impunemente. Pero mire esto, señor presidente, ayer no más, la plenaria del Senado aprobó aquí en este recinto una moción de observación a los ministros que no se hicieron presentes en un debate sobre los discapacitados. Y hoy el gobierno concurrió aquí a este debate personal y de los odios, muy cumplido con sus dos ministros que habían sido convocados. Entonces, que no se diga que no está auspiciado por el gobierno y que no estaba convocado por la FARC, como efectivamente se ha demostrado aquí, se ha dicho, no solamente por los correos de Raúl Reyes, que aquí leyó el expresidente Uribe, sino por las actuaciones de quien ha convocado este debate. De manera, señor presidente, que cuando aquí viene un ministro, como el ministro Cristo, primero pedir respeto al centro democrático, y a pedir respeto por la figura del presidente Juan Manuel Santos. Quisiera yo lo voy a traer muy pronto, las grabaciones del hoy ministro Cristo, cuando en la época el dirigente Juan Manuel Santos pedía la cabeza del presidente de entonces, Ernesto Samper, cómo se referían a él, pero además, cómo se referían a Santos en la campaña de 2010, cuando inclusive dijeron que era el padre de los falsos positivos. Está bien que hoy lo defienda, debe defenderlo, es su ministro, pero que no pida respeto y no olvide lo que ayer decía del presidente Santos, a quien no respetó en su época. Senador Galán, cuando el presidente Uribe decía aquí que la justicia había obrado muy rápido frente al doctor Vargas Lleras en aquel proceso, más no con Santiago Uribe, es porque a él le cerraron muy pronto. Y le quiero recordar o decir algo: hay un condenado en ese proceso, condenado que confesó muchas cosas. Sin embargo, de pronto con justicia le cerraron al doctor Vargas Lleras. A Santiago Uribe no le han cerrado ese proceso, y él reclamaba eso, que la justicia es ágil para un lado y muy lenta, demasiado lenta para otro, más cuando se trata de los procesos en contra de Álvaro Uribe o su familia. Con relación al proceso de paz, señor ministro, bueno, no está. Hablaba del proceso de paz con las autodefensas. Este Congreso fue el que acompañó ese proceso de sometimiento a la justicia. A los cabecillas de los paramilitares los encarcelaron y los extraditó el gobierno del presidente Uribe con la anuencia y con el visto bueno de su ministro de Defensa, el hoy presidente Santos. De manera que no se hable de aquel como un proceso de paz, sino como un proceso de sometimiento a la justicia. Qué bueno que hicieran lo mismo con este sainete que está adelantándose en La Habana. Era eso, señor presidente, que quería yo decir, y le ahorro tiempo para que ojalá se lo reponga a mis compañeros del Centro Democrático. Pero el maniqueísmo, doctor Velasco, viene de otro lado, de quien ayer juzgaba, señalaba al entonces dirigente Juan Manuel Santos, al ministro Juan Manuel Santos y al candidato Juan Manuel Santos, y hoy viene a decir aquí
que es una gran persona. Sí, aquí no hemos dicho que no es una gran persona, pero el maniqueísmo viene también de otro lado, honorable senador. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la senadora Paloma Valencia. Gracias, señor presidente. Yo creo que este debate es absolutamente lamentable para el país. Lo único que coincido con el senador Cepeda es en que su OTL sí debió hacer un gran esfuerzo tratando de montar una historia de vínculos del paramilitarismo con el presidente Uribe. Los resultados sí quedan en evidencia, no hay nada. Presidente Uribe lo que representa, y por eso vastos sectores sociales del país lo siguen, es precisamente la confianza en las instituciones y la ley. En Colombia resulta paradójico, pero es cierto, hay crímenes de dos naturalezas. Hay crímenes de asesinatos que no son tan malos como los otros porque están inspirados en supuestos ideales políticos o de algún tipo. Justificar los grupos violentos en este país ha sido una tendencia de muchos. Y lo que hizo el presidente Uribe en sus 8 años de mandato fue destruir absolutamente todos los discursos que justifican los grupos ilegales. Cuando el Estado tomó en su mano la obligación de defender la población, de garantizar la seguridad, el discurso justificatorio de los paramilitares desapareció y pudieron ser tratados como lo que eran, un grupo narcoterrorista que debía someterse a la justicia. Y cuando el presidente Uribe logró recomponer el Estado sobre todo el territorio nacional, senador Roy, llevando la oferta estatal a los lugares más apartados de Colombia, donde incluso la policía había dejado sola a la población, destruyó el discurso justificatorio de las FARC, que pretendían ser la parábola de quienes hablan por el pueblo. Lo que representa Uribe en este país es la confianza en que el Estado, cuando cumple su labor, es capaz de ocupar el lugar que le corresponde, y los grupos delincuenciales, criminales dedicados al narcotráfico y al terrorismo, tienen que someterse a la ley. Oyendo al senador Galán sobre las atrocidades que vivía Colombia cuando los carteles ponían bombas, amenazaban a la gente y se sometía entonces la extradición a un referendo, senador Galán, quiero decirle que me recordó inmediatamente lo que vive el país hoy, cuando las FARC ponen bombas, secuestran, extorsionan, asesinan y amenazan, y este gobierno propone que vayamos a las urnas con los que tienen las armas. ¿Qué le parece, senador Galán? Que sea el partido que usted encabeza el que le está proponiendo a las otras víctimas que como usted han perdido al papá, que sus mayores criminales no paguen cárcel, sino que más bien vayan a representarlos en la política. Esa es una inmoralidad que destruye la condición del Estado de Derecho colombiano. Los que militamos al lado del presidente Uribe no somos un grupo de criminales y de bandidos, como lo han sugerido, no solamente grosera, sino ilegalmente en este Congreso. Somos gentes de bien, que hemos defendido la democracia y la libertad, que creemos en los principios fundadores de esta república, que logró su independencia con Simón Bolívar. Y este debate, que hoy humilla nuestra democracia, solo es comparable al debate horrible que le propiciara el gobierno de Santander al gran prócer de la libertad, Antonio Nariño. Pero tampoco deben sentirse desamparados los colombianos, porque así como Bolívar salió de Bogotá, vituperado y amenazado por quienes habían crecido en las esferas de libertad que el propio Bolívar construyó, la historia se encargó de rellevar el peso específico del héroe en bronce, como lo tendrá en el futuro Álvaro Uribe, el mejor presidente que haya tenido Colombia.
Vaya